Acompáñanos a una bendita palabra más de la palabra del Señor a través del libro de Mateo capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio, el reino del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no desciende para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sí, y aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Acabamos de leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Leímos 19 versículos. Hoy aquí en la ciudad de Cancún ha estado lloviendo todo el día. Hay una tormenta pegada en las costas de Belice, muy cerca de aquí de las costas quintanarroenses. Y es por eso que hay demasiada lluvia, ¿no? Leyendo esta palabra vemos claramente que habla dice la escritura en el versículo, dice que le preguntaron los discípulos a Jesús que cuál va a ser ahora sí que la señal de su regreso a otra vez, ¿no? Entonces Jesús le dice que no se turbéis vuestro corazón, porque habrá muchos rumores de guerra, habrán terremotos, habrán pestes, habrá muchas cosas, ¿no? Todo el tiempo hemos visto, bueno, desde que yo tuve uso de razón, yo ahora sí que he oído rumores de guerra. Mas, sin embargo, esto, pues, para mí, en un momento era de tensión, ¿no? Pero son cosas que tienen que pasar antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino hace más de 2000 años, y cuando vino para el arrepentimiento de los pecadores, vino por los pecadores. Entonces, cuando vengas por segunda vez, Él va a venir por su pueblo, pero sin relación con el pecado. Porque muchas veces se escucha decir que las personas todavía se consideran, ahora sí que pecadoras. ¿Pero por qué se consideran pecadoras? Porque no, ahora sí que la ignorancia de no leer la escritura, de no escudriñar la escritura, les hace tener ese pensamiento. Sabemos que todos estamos regidos bajo la ciencia del bien y del mal. Si tú haces el bien, te va a ir bien. Si haces el mal, te va a ir mal. Pero no es así, para Dios no es de esa manera. Dice también la escritura en uno de los versículos que leímos, que el amor de muchos se enfriará.
Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué es multiplicarse la maldad? ¿Qué es la maldad para Dios en sí? Bíblicamente lo podemos leer y ver en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, nos dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas de agua que no retienen agua viva. Entonces, muchos se alejarán de la fe. Muchos dirán, es que yo ya sigo esperando mucho tiempo y no veo que regrese. Pero ¿por qué piensan de esa manera? ¿Por qué piensan que porque dice la palabra que va a regresar? Pero aquí hay un punto muy importante que muchos no toman en cuenta. Dice que para cuando venga el fin, el evangelio del reino tiene que estar predicado en toda la tierra. En todos los cuatro ángulos de la tierra tiene que estar predicado. Mientras tanto, vamos a seguir viendo, pero lo que uno sí te puedo decir hoy en día, que a través de estas plataformas digitales, el evangelio está siendo predicado a grandes pasos gigantescos. La gente está escuchando el evangelio. ¿Y qué quiere Dios a través de quieren que las personas crean que ya no hay pecado más en su corazón, que ya Jesucristo terminó con el pecado? Dice en su corazón, verán a Dios. ¿Y quiénes son esos limpios de corazón? Son los que creen. Nos ha perdonado de nuestros pecados a través de su muerte. El pasaje de la Biblia donde nos habla del retorno, las señales que habrá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos dice que su regreso va a ser sin relación con el pecado. Entonces, ¿por quién va a venir Jesús? Por los escogidos. Dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Los que han creído en que Jesús murió por sus pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esas son las buenas nuevas. Él ya murió por nuestros pecados. Es que todo el tiempo dicen que va a venir y no viene. Pero aquí tenemos la respuesta en la palabra. No se sabe ni día, ni fecha, ni hora, ni nada. El único punto más importante que puedo decir es que cuando oigas que este evangelio haya sido predicado en toda la tierra, ahora sí vendrá el fin. Nuestro Señor Jesucristo está llamando a la gente a través de su evangelio, que se arrepientan y que crean. Dice, creer en el evangelio. ¿Qué es creer en el evangelio? Que Jesucristo murió. Gloria a Dios. Tú puedes creer que Jesús ya murió por tus pecados. Tú lo crees. El evangelio, el amor. Pero el verdadero significado del evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que ya Jesucristo terminó con el pecado. La palabra lo dice, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1, el que padeció en la carne terminó con el pecado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice al final, y el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa sangre, el nuevo pacto. Muchos en el paso de este tiempo se van a desviar. Va a llegar la maldad, o sea, la maldad, van a dejar a Dios, van a dejar la fe. Siguen pensando, o ya se aburrieron de esperar. ¿Te has aburrido en esperar? De que nuestro Señor Jesucristo, ¿crees que nuestro Señor Jesucristo va a volver?
Yo sí lo creo, porque lo dice la palabra. Y todo lo que diga la palabra es verdad. Y el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amados hermanos, amigos, conocidos, familiares, en esta tarde, noche, hemos leído la bendita palabra. Qué gracia y misericordia tiene por nosotros que leamos su palabra. Que Dios nos predique, nos hable a través de su palabra, esa esencia, que conozcamos el corazón de Dios a través de la Biblia. Lo puedes ver ese corazón, qué es lo que nos quiere dar, nos dice el gran amor que Dios nos dio fue a su amado Hijo. De tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Para mí es una fortuna, es una gracia poder escuchar la bendita palabra. Yo hasta aquí voy a compartir. Espero y me acompañen con una oración para despedir esta bendita lectura. Padre, bueno, te doy gracias en esta tarde, noche, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Tú nos dices que el fin será antes de que sea predicado este bendito evangelio, Padre. Mientras tanto, seguimos escuchando rumores de guerra, pestes, terremotos, pero es parte de las señales que siempre han estado. Lo que tú quieres, Padre, es que la gente se arrepiente y crea en el evangelio, Padre. No quieres que nadie se pierda, Señor. Gracias a estas plataformas digitales, el evangelio está siendo predicado a grandes pasos, Señor. Te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, ten misericordia de ellas, Señor, con una palabra que entre al corazón de aquella persona. Esa persona puede pasar de la potestad de las tinieblas a la luz. Y eso es creyendo en que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, porque eso fue la voluntad que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, morir por todos para que a través de Él seamos salvos. Él es el Salvador de los pecados de su pueblo. Padre, oro en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.